quede enganchado y que esto esté delante del mástil donde ponemos el traserito de la zodiaca. Creo que ya lo sé, pero no estoy bien segura, porque yo lo que quiero es que tampoco se vea esto y que también esto sea marrón, para que haga bonito. Pero, amor, eso no se ve porque la cubierta es blanca. Es que quiero que mi petit marrón. Bueno, ¿dónde estamos a todo esto? Estamos en el sur del Peloponeso. En el infame Cabo Maleas, Hemos pasado... que no hemos grabado nada desde que hemos salido de Monemvasia. Sí. Es que después de nuestra experiencia ahí con el Siroco estábamos un poquito así apagaditos. Bueno, yo sigo, Yo Capitán Martínez. Sigo trastocado porque eso ha sido demasiado. Tienes que... ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Pues estamos en la isla de... Estamos en Efonisos. Elafonisos. Elafonisos. Pues está al sur del Peloponeso, hay como 2 bahías y 3 dedos, ¿no? Pues estamos en hemos pasado el primer dedo y estamos justo al principio, pues, de la primera bahía. Ahí hay como un islote chiquitín que está separado por la península y se llama Elafonisos. Y estamos en los fondeos caribeños, que le llaman, que son 2 fondeos enfrentados, súper bonitos, de aguas cristalinas, pero tenemos 25-30 nudos y no nos podemos asomar, no nos podemos ni bañarnos, y tenemos una ola de 70-80 centímetros aquí al lado. Entonces estamos ocupados en hacer un poco de bricolaje. Pero en estas fechas bien concretas, que ahora mismo, como lo sabéis, pues... Nos vamos a quedar sin batería. Se está hablando mucho. Sigue ya con la próxima batería. ¿Así? Siempre pasa lo mismo. Según la tradición, la llama olímpica se enciende durante una ceremonia en la ciudad antigua, en el santuario de Olimpia. Fue ahí que se inició los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. Entonces, luego se abandonó esta tradición durante muchísimos años. El escenario de Olimpia estaba completamente abandonado y se recuperó en 1936 para los Juegos Olímpicos de Berlín. Bueno, pues hace unos días esta ceremonia se hizo. Normalmente la llama se enciende con el sol, pero justamente esos días no había sol, entonces lo encendieron con otra antorcha. A partir de ese día se enciende y empieza un recogido por toda Grecia, que duró 11 días, pasó por 400 municipios, hizo una media de 5.000 kilómetros y 600 portadores se dieron el relevo, y se paseó pues en tren y en barco. Y luego llegó a Atenas y ayer salió del Pireo para empezar su viaje hacia Francia, hacia Marsella. Entonces pasará por el canal de Corinto y viajará 12 días antes de llegar en mayo ahí arriba a Marsella, y será una gran ceremonia en el puerto viejo, en ese puerto estupendo y maravilloso de Marsella. Y lo curioso es que la llama, para llegar a Marsella, pues va a bordo del navío Belém. Este barco excepcional es un barco del siglo XIX, tiene 127 años, es el último velero de 3 mástiles en Europa y de hecho es desde 1984 pues monumento histórico francés. Y tiene 3 mástiles, la mayoría de las velas son cuadradas y el casco es de acero. Y entonces pues durante 12 días navegará hacia Marsella. Y luego, después de Marsella, empezará otro gran viaje, porque pasará por unas 400 ciudades
hará 12.000 kilómetros y pasará por toda Francia continental y todos los territorios franceses que sea en el Caribe, en el Pacífico y en el Índico. Y bueno, para llegar finalmente el 26 de julio, creo, a París para iniciar los Juegos Olímpicos de este año, 2024. Y terminando sobre el barco Belém, pues el barco Belém es un barco emblemático de la astillería de Nantes. ¿Cómo se dice en castellano? Astillero. Los astilleros de Nantes. De hecho, fue mandado construir en 1896 por un nantes. Sabéis que yo soy de un pequeño pueblo al lado de Nantes. Y este señor se llama Fernand Crouan. Y desde entonces pues lo van reformando y sigue pues navegando. Y la mayoría de las reformas o las renovaciones, sobre todo la última, que fue renovar todo el casco de acero, hicieron un agujero muy grande, sacaron toda la parte que estaba abimé, y se hacen los astilleros de Saint-Nazaire. O sea que ahora el Belém está guapísimo y va rumbo a Marsella. Definitivamente no estamos teniendo suerte con estos primeros días de navegación, la verdad. Desde que salimos de Portoqueli, el 85% del tiempo tenemos viento por encima de 25, fijaros ahí, 30, 35, 30-35 con rachas de 40 todos los días y toda la noche. Estamos aquí muy cerca del Cabo Maleas y decidimos quedarnos aquí porque era una playa súper caribeña, con el agua cristalina, azul, súper espectacular, y la verdad es que no nos podemos bañar porque fijaros en eso, o sea, si te sueltas de la escalera puedes acabar en África. O sea, yo no había visto nunca un inicio de temporada como este. Afortunadamente el ancla está aguantando muy bien, la verdad, no nos movemos. Ayer levantamos el fondeo porque teníamos 40 metros y estaba el ancla en una losa de roca, y cuando se acaba la losa tiramos de ella hasta que se cayó en la arena, ¿no? Y estaba a unos 4 o 5 metros de arena de margen. Entonces ayer, sabiendo que venía este viento, la levantamos, la tiramos unos 20 metros encima de la arena, y ahora tenemos 20 metros encima de la arena, el ancla en la arena enterrada que no se la ve, y unos 30 metros de cadena encima de la roca, a una profundidad de unos 6 metros. Así que bueno, el ancla bien. En caso de garrear tenemos sitio para correr para atrás, no tenemos obstáculos, solo somos 3 barcos en el fondeo. Supongo que todos esperando lo mismo para cruzar a la siguiente punta. Y eso va a ser el miércoles, así que llevamos todo el día de ayer, todo el día de hoy y todo el día de mañana aquí atrapados, sin podernos mover, sin podernos bañar. Aquí no es un escándalo, me duele la cabeza, un ruido. Toda la jarcia haciendo un escándalo. Todo el mar blanco hasta donde se ve. Es que no quiero sacar la cámara porque luego pero bueno, voy a aprovechar para contaros una historia que a mí me encanta. Cómo estamos dejando por popa a la isla Quitera o Quicera y Antiquitera, que está ahí en el fondo del mar Egeo. Os cuento. Durante una tormenta, pues el navío de unos buscadores de esponja marina fue desviado hacia esta islita. Se refugiaron ahí para esperar que pasara la tormenta. Y una vez que la tormenta amainó, decidieron, se nos va el viento y hay que poner el motor, ¿verdad? Y
cuando la tormenta, además no decidieron pues explorar el fondo de esa isla para intentar encontrar esponjas, pero no encontraron esponjas, encontraron un montón de objetos en el fondo del mar, ánforas que antes tenían vino, joyas, cuencos de vidrio, un montón. Bueno, os lo cuento después porque el capitán está pasando. No, es que, claro, íbamos súper bien, íbamos genial. No sé si el capitán pondrá las imágenes antes, después, con las velas, yendo a 20-25 nudos con este viento que nos llevaba. Pues no, ala, de repente se paró el viento. Tenemos racha, entra un rato, llevamos 2 horas a vela, lo cual está muy bien. Pero todo lo bueno se acaba, así que tenemos viento muy racheado. Viene un rato fuerte, después se para, después se arranca otra vez y hay que adaptarse. Estamos un poco en la... ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde estamos navegando? Pues estamos navegando, luego os seguiré contando porque es apasionante esta historia. Pues estamos navegando, estamos en la primera bahía del sur del Peloponeso, hemos dejado el fondeo de aguas cristalinas de el Afonisos y nos vamos al norte de la primera bahía, que hay un puertecito que se llama Gizión, y nos vamos pues a este puertecito unos días para visitar un poquito la zona. Pero sobre todo vamos para escondernos de un viento del oeste de 30 y no sé cuántos nudos, y vamos a ver si en el puerto este podemos ya estar un par de días o 3 hasta que pase este temporal. Y vamos así, al principio, huyendo de los temporales que hay, porque el viento está realmente loco, o sea, las condiciones climáticas son un poco en esta temporada, este principio de temporada, pero bueno, o sea, vamos de fondeo en fondeo protegiéndonos porque el viento es fuerte y tampoco queremos navegar pasándolo mal, porque así somos nosotros. La antiquitera. Entonces, estos pescadores de esponjas marítimas en Antiquitera deciden bucear y han encontrado un montón de cosas ahí en el fondo del mar. Y una de las cosas que encontraron es un objeto de bronce asombroso. Sí, sí. Los científicos, con la ayuda de los rayos X y de toda la ingeniería 3D, han podido darle un poquito de explicación. Entonces, es un mecanismo de bronce, supuestamente el primer ordenador, la primera computadora de la historia. Está hecho de bronce, tiene la dimensión de una caja de zapatos y es un mecanismo que tiene una parte frontal y otra trasera, y dentro hay como unas 30 ruedas con dientes. Hay una rueda y estas ruedas pues están conectadas entre sí y permitían a los antiguos griegos de calcular la posición de la luna, la posición del sol y la posición de los 5 planetas que en esa época se conocían. Era un GPS. Entonces, por ejemplo, hay una rueda de 235 dientes que podían calcular la posición de la luna, y luego hay otro circulito, o sea, rueda de 223 dientecillos que supuestamente, según los científicos, permitía de calcular o de saber exactamente las fechas para los eclipses lunares y solares. Y eso era, en esa época, era súper importante, porque con eso podían, por ejemplo, saber cuándo tenían que sembrar. Eso es muy importante. Por ejemplo, saber cuándo tenían que pagar una
Bueno, ya habéis visto, estamos atracados en el puerto de Gideon. Tengo que deciros que no es un buen puerto para que... No es un buen puerto para que vengáis aquí alegremente, porque realmente está muy mal gestionado. Toda la parte de la ciudad, todo lo que es el muelle de la ciudad, no se usa, está en desuso. Hay 4 embarcaciones pequeñas, no quieren poner a nadie allí. Y veleros nosotros vemos sitio para 2. O sea, el muelle mide como unos 200 metros me dirá. Hay varios pesqueros por la banda y no hay manera. Cuando llegamos aquí, Nikos, lo habéis visto, no sé si lo habéis visto en las imágenes, nos estuvo intentando meter aquí y aquí. Yo le decía que no, que hay un sitio enorme ahí, pero por lo visto ahí tiene la plaza comprada un pesquero que viene de vez en cuando, y cuando viene pues quiere atracar aquí y tiene su sitio ahí. Entonces quedan 2 sitios pendientes, este y este. ¿A cuál peor? Es porque están llenos de cabos, llenos de boyas y llenos de... Total, un desastre. Pero bueno, tenemos una ventaja, que es que nos dijo: no os preocupéis por el amarre, porque no vayáis a pagar a la policía, porque este amarre fijo de una persona que vive aquí y se ha ido con el barco de viaje y no sabemos cuándo va a volver, entonces quédate aquí y tal. Pero bueno, el puerto como en sí es una calamidad. Está súper mal gestionado, porque si pusieran todos los pesqueruchos esos pequeños de 5 o 6 metros en la parte de enfrente, aquí habría sitio para 30 barcos, que le darían un montón de vida a la ciudad. Es la ciudad que está más cerca de Esparta, que por cierto vamos hoy. Y una pena, es una absoluta pena que esté con barcos abandonados, muchísimos barcos abandonados, barcos en venta, barcos secuestrados de la policía, como en todos los puertos, y no hay sitio. O sea, es que no hay sitio. Bueno, sencillamente no nos quieren, punto. Nos hemos parado a mitad de la carretera porque Esparta está a 50 kilómetros de Gideon, donde tenemos el barco. Y entonces el culo ha dicho que es suficiente. Hemos parado un poco porque es que, verdad, impresionante. Mira la moto. O sea, ¿en serio? ¿Esto no es una moto de aventura? ¿En serio? Ya se lo podéis pasar a Nico, al Charlie y a todo el mundo. La moto de aventura con 125 centímetros cúbicos, suficiente. En el Peloponeso hay 7 zonas. Ahora nos encontramos en la zona llamada Laconía. Hay muchos escenarios, algunos que hemos visto, por ejemplo Mistra, que es una importante ciudad bizantina, y hoy nos encontramos en Esparta. Venimos del puerto de Gideon, que era el puerto de la ciudad de Esparta. Esparta, claro, suena un montón, que fue una potencia muy importante. Pero ahora nos encontramos, vamos a empezar toda esta ruta por esta ciudad, por la estatua de Leonidas, este gran jefe militar de los espartanos. Os cuento un poco. La filosofía militar de los espartanos era muy dura. Eran soldados de élite que eran reclutados realmente desde casi la cuna. Sí, o sea que cuando nacían, pues había como unas personas que tenían que seleccionar los niños que iban a ser pues soldados fuertes, ¿no? Entonces, pues después eran entrenados entre 7 y 20 años duramente, no solo el físico, sino también les hacían como unas pruebas de controlar el dolor, ¿no?
era impresionante. Y los niños que eran o minusválidos o muy debiluchos, pues lo tiraban de arriba del monte del monte este del Magno. Lo tiraban ahí al precipicio. Bueno, entonces el lema de los espartanos era, o sea, bueno, no sé si ahora se ve aquí el escudo, pues el lema era: o vuelves con tu escudo o encima de él, muerto. Vale, y para hablar de este personaje importante, Leonidas, pues en 1480 a.C., pues hubo una batalla muy grande donde 300 soldados, espartanos lucharon contra toda una armada de persas que eran más de 10.000 soldados y han aguantado 3 días, ahí eran realmente duros, han aguantado 3 días luchando y los persas a cabo de 3 días pues han derrotado por supuesto a Leonidas, que fue en la zona de Termópiles, Leonidas y todos sus... Sí, si habéis visto la película de 300, pues ahí está relatada. Pues mueren Leonidas y sus 300 soldados mueren en la batalla de... ¿Cómo es? Termópiles. Y Termópiles no está aquí en Esparta, sino que está en la actual Lamia, que está al norte del santuario de Delfos, en la península. Vale, pues nada, os acabo de hablar un poquito de este jefe guerrero y ahora nos vamos a ver la parte antigua, todo lo que queda, las ruinas de la antigua Esparta, que es muy poquito. Nos encontramos en la ciudad de Esparta, de la cual no hemos encontrado mucha información, apenas. De hecho, no vamos a contar nada. Hay un teatro y una pequeña ciudad que debe estar enterrada aquí abajo, que todavía no han desenterrado. El caso es que es gratis de momento. Tienen la caseta para cobrar, pero como estamos fuera de temporada, todavía nada. ¿Qué sabemos de esto? Pues acabamos de entrar en la antigua Esparta. Vamos a ver escenarios, bueno, que lo típico, ¿no? La Acrópolis, el teatro, varios santuarios y tal. Una cosita, esta ciudad, como ellos eran los reyes fuertes y se creían tal, pues ya me entendéis, ¿no? Pues es la ciudad que curiosamente no está amurallada, no está protegida por una fortaleza alrededor. Porque nadie tenía cojones de venir aquí. Ellos decían, aquí no viene nadie. Y no vino nadie. Bueno, eso. Y además no se habla de los persas que ganaron, se hablan de los espartanos que perdieron, que ganaron, o sea, imagínate. Sí, ganaron, eran muchos más, pero han tardado un montón de días, eran increíblemente fuertes esos cabrones. Ruinas de Esparta, de la antigua Esparta, pues la verdad es que no son muy importantes, no queda mucho, sencillamente porque estas bestias de matar, estas bestias guerreras, pues su prioridad era pues formar su armada, ¿no? Entonces, contrariamente a, no sé si se dice en español, pero bueno, al contrario de otras potencias, pues como Atenas, por ejemplo, que se concentraba en la comercialización y en construir cosas bonitas y fuertes que durasen el tiempo para enseñar su potencia, ¿no? Su poderío arquitectónico, su poderío cultural, económico, social y arquitectónico, pues los espartanos no. Entonces, claro, construyeron cosas mucho más sencillas y claro, se queda muy poquito. Pero es verdad que el escenario vale la pena porque está rodeado de olivos y el fondo es el Magno, una pequeña cordillera montañosa divina
que descubriremos en los próximos días. Y la Esparta moderna no tiene nada de particular, se construyó pues encima de la antigua y es pues una ciudad sin mucho interés, con construcciones así muy perpendiculares. Y nada, y aquí tenéis el teatro. Ahora imaginar lo pequeño que era Esparta, la población de Esparta, que era muy pequeña, en comparación con los persas, que eran millones y millones. Entonces, ¿cómo el mundo antiguo temía a los espartanos como una potencia militar mundial? Hasta el punto que los persas vinieron con todo su ejército a un pueblo pequeño como Esparta para aniquilarlos, y les costaron. No tengo micro, creo. Ay, me lo ha quitado. Pero tenemos uno en la cámara. Acabamos de entrar en el Museo Arqueológico de Esparta. Es muy pequeñito, pero como acabamos de estar en la ciudad vieja, pues lo poco que han encontrado, pues lo queremos ver. Y lo que más caracteriza este museo son los mosaicos que se han encontrado en la Acrópolis. Vamos allá, es pequeñajo, vale 3 euros. Y el edificio, o sea, el escenario es una casa antigua rodeado de un jardín lleno de naranjos, particular. Bueno, vamos allá, seguidme. Se sabe que el entrenamiento de los espartanos era muy brutal y que en muchas ocasiones era privación de hambre y privación de la comida y tal. Entonces tenían como una especie de permiso para bajar al pueblo y en una parte de su entrenamiento para matar a la gente del pueblo, incluso para poderles robar, para poder comer, ¿no? Se les mandaba en una especie de campamento, se les mandaba afuera de lo que era el cuartel o de donde los adiestraban, y tenían que sobrevivir por sus propios medios sin absolutamente nada, y se veían obligados a robar y a matar, era parte de su entrenamiento. Hace unas semanas os hablaba en el vídeo de Egina, en el Museo de Egina, de las monedas de la isla de Egina, que fue moneda en mucha parte del mundo conocido. Ahí la tenéis, la moneda con la tortuga. En la Ilíada. Y aquí tenemos a Héctor en la batalla de Troya, ¿no? Cuando a Héctor le cortan la cabeza y lo llevan hacia su padre y su hermano porque se fugó con la hija del rey, ¿no? Pues todas estas máscaras hechas de terracota pues se utilizaban en los
en los teatros, porque había muy pocas personas que actuaban y para cambiar de personaje se ponían las máscaras. Y de hecho, en esta se ve bien. Hay dos agujeritos, una en la oreja, y un agujerito en la oreja y luego otro un poquito más arriba, que era para sujetar. Pero esto pesa un montón, ¿eh? Esta también los tiene, los agujeros. Entonces, la misma persona iba cambiando de rol, de personaje, cambiando de máscara. Hay un montón de este lado también, ven. Pues a unos pocos minutos de la ciudad de Esparta, que está aquí a nuestra espalda, tenemos este santuario llamado Santuario de Meleón y Helena, y realmente, pues según lo que he leído, pues era un centro bastante importante administrativo en la era micénica temprana. Me gustaría contaros más cosas, pero es que no he encontrado mucha información. Bueno, es un recinto completamente abandonado y supuestamente había una pequeña ciudad cuyo santuario era importante. Y aquí son algunas piedrecillas que quedan. Pero las vistas son impresionantes. Sobre la llanura de Esparta y las montañas del Magno.